Bueno, ayer con la presencia del intendente se inauguró el observatorio ionosférico instalado por la Facultad Regional de la UTN en la intersección de Beruti y Montevideo. Una iniciativa que fue posible a partir de un importante subsidio otorgado a la Casa de Estudios por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Vamos a hablar con el magíster ingeniero Eduardo Guillermo, que es el secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, y con el ingeniero Lorenzo de Pascuale, que es director del Departamento de Ingeniería Electrónica de esa Casa de Altos Estudios. Oficialmente les doy la bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Dos preguntas, una para Lorenzo y otra para Eduardo. La primera para Lorenzo es ¿cómo surgió esta iniciativa? Y después para Eduardo le voy a preguntar ¿qué significa un observatorio ionosférico? Bueno, esta iniciativa viene del año 2005-2006 aproximadamente, cuando comenzaron las vinculaciones con un viaje a Tucumán. Ajá. Por el tema de la gente de Italia que quería instalar una ionosonda. Ajá. En ese momento se decidió instalar primero en Tucumán ese equipamiento, y bueno, y quedó el compromiso para en una etapa posterior hacerlo también en Bahía Blanca. Es así que hace 2 años y medio aproximadamente ya vinieron con el acuerdo firmado, el que vos habías hablado. Sí. Y bueno, ahí se comenzaron con las tareas de preparación para poder llegar a instalar el equipamiento, la ionosonda, y ponerla en funcionamiento. Después de algunos cuantos vaivenes con temas burocráticos propios de la administración, ¿no? Propios de la administración, no, y también en un cambio de política, entonces claro, fue un momento de transición que hizo que se alarguen un poco más los tiempos, pero felizmente se llegó a buen término. Está la ionosonda instalada y funcionando ahí en Montevideo y Beruti, adyacente al edificio del CEUT, claro, que pertenece a la Tecnológica y a Vialidad Nacional. Bueno, mucha gente se pregunta, ¿y qué es un observatorio ionosférico? En castellano, por favor. Bueno, quizás habría que repasar rápidamente lo que es la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera que está entre los 50, 60 kilómetros de altura y los 500 o 450 kilómetros de altura aproximadamente. A ver, entre 50, 60 y 500. Exacto. Bien. Esta capa de la atmósfera lo que tiene es una gran ionización por efecto de la radiación solar. Tengan en cuenta que los satélites andan por encima de esa capa de la ionosfera, a los 600, 700 kilómetros de altura. Sí. Hay en esa zona, es una zona bastante inhóspita, claramente. Hay una película que se llama Gravedad. Ajá. No sé si la recuerdan, de George Clooney, creo que Ajá. era, que habla, en la primera parte habla de las condiciones de esa zona de la atmósfera, de la zona donde están los satélites y por debajo, con temperaturas de 1500 grados centígrados durante el día, y por la noche con temperaturas muy bajas. Y es una zona donde se produce la ionización, es decir, que la radiación solar divide la materia, divide el átomo en iones positivos e iones negativos. Bien. Y eso conforma una especie de zona cargada eléctricamente. Ajá. ¿Mm? Esa es la ionosfera, Sí. Básicamente, Sí, por supuesto. lógico. Y un observatorio lo que hace es estudiar ¿Qué pasa en la ionosfera y qué cantidad de iones se producen en las distintas capas de la ionosfera. Ajá. Digamos, ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve saber qué cantidad de iones tenemos allí? El objetivo básicamente es determinar cuestiones relacionadas con las comunicaciones, básicamente. Ustedes piensen que, por ejemplo, los GPS están por encima de la ionosfera, ¿no? Entonces la información que se recibe de un GPS Sí. depende del estado de la ionosfera. Ajá. De hecho, los aviones no utilizan GPS para ubicarse. No. Y no lo utilizan por la sencilla razón de que la ubicación del GPS puede variar, puede tener errores importantes en función de la situación que la ionosfera tenga en ese momento. Los aviones se manejan por estaciones de radio. Sí, Recuerden que Nacho, un avión vuela a 10 kilómetros de altura, ¿no? Está, digamos, con respecto a la ionosfera, está muy por debajo. Esta capa es entre 50 y 500.
Aproximadamente, sí, a 600 sí, puede llegar. más también, Y más va, también. va variando y Va va variando, disminuyendo en altura. Está bien. O sea, A lo largo del día, de hecho, va Cambia. variando en altura, Y el avión vuela a 10. a 10. 10.000 metros, 11.000. Casi que va visto desde allá en la superficie de la Tierra. Claro. Este, ¿Y cómo así- está compuesto el observatorio en sí? Como para lograr analizar qué es lo que ocurre a esa altura. ¿Sí? Bueno, el observatorio, la parte visible del observatorio es lo que se ve en la calle, Ujú. que es una torre típica de que sostiene cualquier antena. La torre lleva un emisor y un receptor que está enfocado directamente al cielo, Sí. en un cono de 60 grados con su vértice en la base. Manda una señal, un pulso, lo recibe, lo analiza y con eso determina las distintas composiciones de la cantidad de carga que hay en la atmósfera y las alturas. Eso Ese después pulso llega, llega y rebota. ajá, Rebota. ¿Por llega a qué? una altura determinada. Llega a las alturas donde están las capas ionosféricas, que son cargas, y para la señal electromagnética o cualquier señal de radio, es un espejo, Ujú. rebota. Entonces de ahí se determinan las frecuencias útiles para hacer mejor las comunicaciones a través de la ionosfera, que sería una capa conductora, junto con la Tierra, forma un canal y permite lograr comunicaciones a grandes distancias, miles de kilómetros, o dar inclusive la vuelta a la Tierra, ¿no es cierto?